Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchachos, estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Comenzamos una nueva sesión para ustedes, preparando un material breve para que ustedes puedan consultar y realizar las actividades que están dentro. Brevemente, hoy vamos a ver lo que corresponde a hecho y opinión, ¿ya? Así que vamos a comenzar la sesión. Bien, empezamos entonces. Hecho y opinión, como había dicho hace un momento. Lo que tenemos que ver en particular van a ser definiciones y un aterrizaje a eso, ¿ya? Veníamos previamente de lo que corresponde a la intertextualidad. ¿Y qué era la intertextualidad? Básicamente una referencia cultural compartida y que si se puede decir de alguna manera, eh, remite un elemento de la literatura a algo anterior, a un personaje previamente presentado. Esto no se da hoy en día, dada la multifacética manera comunicacional que nos rodea, ya no se da tan solo en la literatura. De la literatura nació, pero de ahí se desprendió y por supuesto aparece, por ejemplo, en películas, ¿ya? Que es muy común, sobre todo ahora que hay un gran apogeo, si se puede decir de alguna manera, eh, con las películas de superhéroes. Ese es un ejemplo, pero ya se ha recurrido en otras instancias, como por ejemplo en la saga de Hannibal Lecter, donde también hay una continuidad de un personaje que remite como intertextualmente a uno anterior, ¿ya? No tan solo se da en películas, se da en música también. Un hecho de intertextualidad pueden ser los covers, y de otra manera también están las pinturas, donde actualmente la cultura pop, o se puede decir, la cultura del mass media en general, remite o hace dibujos, ya sea los Simpsons, usualmente como un clásico recurso de intertextualidad, donde ellos remiten, por ejemplo, a un personaje de la saga Star Wars, o a un personaje de la actualidad, del personaje real. Entonces ahí hay un momento de intertextualidad. Pero no tan solo eso, sino que también para poder entender, para poder interpretar y conocer bien un texto, para poder enfrentarnos y comprender un texto, es también tenemos que desarrollar en ese sentido la capacidad de diferenciar entre hecho y opinión. Entonces, ese es el objetivo de esta sesión, que es analizar y diferenciar un hecho de una opinión. Esto es muy importante porque existe una baja comprensión respecto a qué es cada una de esas cosas, cómo lo diferenciamos y cuándo estamos enfrentando una opinión y cuándo estamos enfrentando un hecho. Por eso el hecho, qué es y cuáles son sus características, básicamente un hecho corresponde a una cosa que ocurre o sucede. Esto quiere decir que es algo que se puede comprobar, supongamos o pensemos en un accidente, supongamos o pensemos en un evento histórico. Nosotros podríamos, si tuvieras una máquina del tiempo, podríamos viajar al pasado y comprobar que ese hecho ocurrió, ¿sí? Por lo tanto, no cambia en el tiempo, ¿ya? Esa es la característica número 3. Y por otra parte también, estos eventos, estos hechos, son observables, justificables y medibles, ¿ya? Si yo hago una reacción química fusionando ciertos componentes, el compuesto explota, ¿ya? ¿Y eso por qué? Bueno, es un hecho porque el químico tanto, el hidrógeno se fusiona con el nitrógeno y produce una reacción química, etc. ¿Se entiende? Eso es un hecho, no cambia en el tiempo. Siempre cuando yo tenga que fusionar ciertos componentes químicos, va a ocurrir la misma reacción. Lo mismo con la física, ¿ya? Así también con la química y la biología, ¿ya? La opinión, por otra parte, se diferencia básicamente del hecho porque es una idea, es algo subjetivo. Se suele decir que es algo subjetivo, es algo del interior, ¿ya? Es un pulso o concepto que una persona tiene. Lo que para mí es una acción de justicia, para otra persona probablemente no lo sea, ¿ya? Lo que para mí probablemente es felicidad, para otra persona no lo es. Para mí felicidad puede ser eh, estar de vacaciones, estar en la playa, etc. Estar en un lago, estar en un bosque, leer, ver una película comiendo cabritas o comiendo una barra de chocolate, lo que sea. Eso para mí es felicidad, pero para otra persona, absolutamente comprensible, puede ser que felicidad para ella sea eh, jugar PlayStation,
estar en el computador, ver videos, grabar, andar en skate, etc. ¿Ya? Por eso, las características de la opinión son básicamente pensamientos, ¿ya? Pueden ser sobre cualquier cosa, pueden ser sobre un lugar, pueden ser sobre alguna cosa en particular, un objeto, un celular, un auto, también puede ser sobre personas. Esta persona es agradable, me parece que no, no lo es, otra persona puede decir lo contrario, etc. ¿Ya? Y está sustentada por argumentos. Esto no viene porque sí, viene a partir de esa opinión, surge a partir de algo, ¿ya? Y bueno, dependiendo de qué tan buenos son los argumentos, eh, esa opinión se valida mucho más o ocurre lo contrario, ¿ya? Se desvalida. Un ejemplo es lo que vemos en esta imagen. Probablemente ustedes pensarán que es una opinión, probablemente no. Lo que en concreto es un hecho, ¿ya? Acá vemos un accidente, vemos un choque automovilístico, vemos a la policía, y en ese sentido, nosotros, si este accidente ocurriera en estas circunstancias aquí, ahora, ya, nosotros podríamos viajar y comprobar que eso ocurrió, tal como ocurre en la historia también, ¿ya? Si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo, repito, podríamos viajar a un evento en particular de la historia y comprobar que eso sucedía así, ¿ya? En ese sentido, otros ejemplos de opinión surgen cuando nosotros vemos películas, ¿ya? No todos compartimos los mismos gustos de películas. De ahí que también exista un poco la crítica fílmica, ¿ya? Lo que puede ser fantástico para una persona ir a ver Los Increíbles 2 o ver Los Increíbles 1, Venom, Black Panther, etcétera, para otras personas no. Y le puede gustar mucho más ver Deadpool, etcétera, ¿ya? Pero por otra parte, un hecho, eh, como dije, es una opinión, o sea, es un hecho comprobable, ¿ya? Y donde existen, si se puede decir de alguna manera, modos de justificarlo o reforzar esa comprobabilidad, entre comillas, eh, remitiendo a acciones medibles, como aparece ahí. Santiago, una de las ciudades latinas donde menos se ha disminuido el tránsito vehicular ante la pandemia, ¿ya? Esto remite a un estudio que se hizo, donde se revisaron un flujo de ciertas calles importantes de la ciudad de Santiago y se comprobó que había un gran tráfico por minuto de autos, ¿ya? Es justificable, es medible, no está correspondiendo a algo personal de me parece que, etcétera. No va por esa línea, ¿ya? Es algo que es un hecho, está comprobado. Otro ejemplo, la Catedral de Notre Dame en París se incendia. Nosotros podríamos, en esas circunstancias, hace un año atrás, podríamos haber viajado a Notre Dame y comprobar que efectivamente la cúpula y, bueno, el resto de lo que compone la catedral se estaba quemando, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Y es que con esto quiero culminar la sesión. Muchas de las noticias que hoy en día nos enfrentamos, muchas veces pueden ser hiladas y pueden ser escritas de tal manera que parezca que una opinión sea tomada como un hecho, ¿ya? Y esto tiene que ver básicamente con la característica de la opinión, que son creencias, ¿ya? Y un ejemplo que tomo, relacionándolo con el tema de la Catedral de Notre Dame, que a raíz de las leyendas en torno a las gárgolas de la Catedral de Notre Dame, se creía que el incendio fue provocado por algo, si se puede decir de alguna manera, susceptible a la religión, algo que como un encantamiento que tenían las gárgolas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos enfrentamos y no logramos leer bien, no logramos comprender lo que nos quiere transmitir una noticia, podemos terminar, en el fondo, confundiendo el objetivo de la comunicación, ¿ya? Muchas veces tomamos titulares, tomamos expresiones verbales de una persona, de una entrevista, y las damos como un hecho objetivo, como algo que ocurrió, es comprobable, cuando en realidad es solo una opinión. Eso es todo por ahora. Espero que se encuentren muy bien. Cualquier cosa que ustedes tengan como duda, por favor no duden en escribirme. Para eso estamos acá, yo y todos nuestros colegas. ¿Ahora sí?
Sí, dame un segundo. Ya terminamos entonces de revisar esta sesión y esperando que se encuentren muy bien, les entrego dos informaciones bien breves respecto a lo que estamos trabajando. Próximamente se van a venir y elaboraré un pequeño trabajo donde ustedes puedan ejercitar esta materia en particular, ¿ya? Esto va a ser, por supuesto, retroalimentado por mi parte para saber cómo van. Y otra información es que también estaré elaborando un breve video donde, para que les guste, podrán acceder a un material que actualmente están liberando por medio de plataformas de CEPECH y también Pedro de Valdivia. Esto para los estudiantes que deseen seguir practicando y deseen en ese sentido el día, en un par de años más, ¿por qué no?, enfrentar a la prueba de selección universitaria, ¿ya? Esta prueba que está un poco en duda si es que continúa como tal o no. Sin embargo, no está de más en ese sentido la información para ustedes y para su práctica en el estudio diario, ¿ya? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.